6 meses se nos han ido como el agua, como el viento entre las manos. Y eso es lo que hemos gastado en este estudio completo del libro de Apocalipsis. Si se me pregunta cuál es el resumen, cuál es la síntesis más importante para mí de todo este estudio, de todo este libro, yo sabré decir que es la que se resume en 2 versículos. Segunda de Corintios 6:2 nos dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Todo este estudio de 6 meses se resume en esto. ¿Tomas la salvación o la desechas? Eso marcará dónde estarás cuando Apocalipsis se cumpla. ¿Y dónde pasarás la eternidad cuando Apocalipsis sea finalizado, sellado? No hay otra forma, no hay otra manera. Podemos gastar años y siglos filosofando, pero no hay otra manera. Y el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quizás tú dices: yo asistí a la iglesia, pero me descarrié. ¿Con qué me presentaré delante de Dios para serle agradable? No creo que pueda ser un buen cristiano. He fallado tantas veces. He cometido tantas barbaridades y locuras. Quizá para mí ya no haya salvación. Es que mira lo que hice. Es que le fallé a mi cónyuge, le fallé a mis hijos, a mi familia, a mi ciudad, a mi país, a mi nación. Ya no hay esperanza para mí. Estoy completamente perdido. ¿Qué tienes que hacer? No tienes que traer sacrificios, ofrendas, grano, vino, aceite, corderos, nada. Oíste, escuchaste, entendiste, tienes sed, quieres. ¿A qué esperas? Ven, solamente ven a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo? Tan sencillo como decir desde el fondo de tu corazón, con una convicción firme: Dios mío, he pecado, he fallado 1,000 veces, he hecho esto, esto y esto por esto, más esto multiplicado por esto. Pero tengo sed de ti, tengo necesidad de ti, te necesito. No quiero vivir, no puedo vivir más así. En el nombre de Jesucristo, te pido perdón y reconozco que por medio de Jesucristo puedo ser perdonado porque Él pagó todos mis pecados y maldades, muriendo en la cruz, y resucitó para mi santificación. Ya está. Si lo hiciste de corazón sincero, comienza una nueva vida, que ya no depende de ti, ni del mundo, ni de las circunstancias, depende de Dios. Comienza a leer, estudiar la Biblia. ¿Por dónde? Evangelio de Juan, carta a los Romanos, carta a los Efesios. Evangelio de Juan, carta a los Romanos, carta a los Efesios. Busca una iglesia que enseñe la Biblia, congrégate y comienza tu camino hacia la eternidad. Y volviendo aquí y ahora de esta corta, verdadera y nutritiva reflexión, vamos al último capítulo del libro de Apocalipsis. Hoy finalizamos y pronto, Dios mediante, estaremos con una nueva enseñanza un tanto diferente para todos ustedes. Gracias por comentar, suscribirse, compartir estos videos con personas que quizás puedan ayudarle. Bienvenidos todos, ya comenzamos.
Con todos ustedes hemos llegado al capítulo 22 y último de este estudio y del libro de Apocalipsis. Es pues básicamente un gran gusto, honor y placer haberles acompañado a lo largo de toda esta enseñanza, esperando que muchos de ustedes hayan sido edificados, hayan visto una nueva senda doctrinal o hayan afianzado y afirmado la doctrina que ya traían por parte quizá de las enseñanzas que han recibido en sus iglesias, etcétera, etcétera. Apocalipsis 22, como siempre, en la nueva traducción viviente, New Living Translation, y también la RVR 1960. Recordando como siempre que en la descripción de este video, en el caso de YouTube, van a encontrar el link para descargar o para estudiar en línea. Pueden descargar también las versiones bíblicas que quieran tener offline, cuando no tengan quizá conexión a internet, puedan también estudiarlas. Es algo generoso, muy maravilloso y de mucha edificación. Ha sido para mí y espero que también lo sea para ustedes. Apocalipsis 22 cierra completamente esta profecía, cierra el Nuevo Testamento y cierra la Biblia. Es el último capítulo del Apocalipsis, del Nuevo Testamento y de la Biblia. Aquí finaliza toda la escritura y por tanto es importante que tengamos entendimiento de lo que nos va a estar hablando porque tiene aplicaciones para toda la Biblia, aplicaciones para el final, para el intermedio y mucho más para nuestro tiempo actualmente que nos acercamos ya sin remedio hacia el fin. Versículo 1. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Reina Valera, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos. Vemos acá a Juan nuevamente tratando de traer a nuestro entendimiento y a nuestra perspectiva y comprensión humana una visión que estaba él viendo allí en ese momento. Vemos que habla de un río con agua de vida o el río con el agua de la vida según la NTV. Hay diferentes interpretaciones, diferentes conjeturas, diferentes acercamientos a esta palabra por varios comentaristas, teólogos, eruditos a lo largo de los siglos, pero yo me apego a la palabra. Dice que un río, y si vamos a lo que tiene que ver con Ezequiel 47, nos habla de un río también en el tiempo, pero este es no en este tiempo, sino para el tiempo del milenio. También nos habla de un río, nos habla en Ezequiel 47, para quien guste ir a leerlo, y se dará cuenta que está hablando de un río en el tiempo de la dispensación del milenio, de los 1000 años, que lo hablamos ya en los videos anteriores, que pueden ustedes, y espero que ya lo hayan podido estudiar. Entonces, este es un río que hace parte del cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, ya en la eternidad. ¿Sí? Ya no hace parte de algo pasajero, sino de una eternidad, quizá un testimonio, quizá una evidencia, quizá un suministro constante y permanente de la gloria y la vida eterna de Dios para el mundo. Hay muchas conjeturas, quedémonos con lo que dice, que es simplemente un río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. O sea, al verse un río, sabemos que los ríos, río Magdalena, río Nilo, Mississippi, todos estos ríos en la historia humana, en el entendimiento humano, lo que conocemos de los siglos hacia acá, pues no hay una evidencia de que se hayan secado alguna vez. Entonces viene de una manera a simbolizarnos eso, que básicamente esa fluidez, esa llenura, esa plenitud de la gloria y de la gracia de Dios va a ser por los siglos de los siglos y la eternidad. Amén. Entonces, hay también un árbol de la vida. Y qué curioso y me parece interesante que si nosotros vamos a Génesis 3, vamos a encontrar donde se habla del árbol de la vida en el huerto del Edén. Nunca Dios prohibió al hombre comer del árbol de la vida. Sí prohibió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que fue al que el hombre fue a comer. Pero el árbol de la vida estaba allí y no hay rastro en la Biblia de que se le haya prohibido al hombre
antes de haber pecado, comer del árbol de la vida. Y ya en otro capítulo anterior de Apocalipsis hablamos de que se le prohibió después de que pecó, el camino fue restringido por estos ángeles con espadas ardientes o querubines que protegían el camino del árbol de la vida, porque si el hombre llegara a comer de él, viviría eternamente condenado, y eso sería algo realmente terrible y algo que no cabe en los planes de Dios. Entonces, algo verdaderamente trágico hubiera sido si el hombre hubiera podido, después de haber comido el árbol del bien y del mal, comer el árbol de la vida, porque como ya dije, viviría eternamente condenado. Entonces, Dios restringe el acceso al árbol de la vida para poder redimir al hombre mediante su plan redentor, que luego en Génesis 3:15 ya nos da la profecía. Entonces acá vemos que al final del tiempo, en el último capítulo y en la eternidad, va a estar el árbol de la vida. Ahora, hay dos interpretaciones que no sabría por cuál inclinarme directamente. Dice el versículo 2 que a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Algunos dicen que podría ser un árbol grande que se extendía a los dos lados del río del agua de la vida, o que simplemente hayan muchos árboles de la vida creciendo por la costa o como se llamaría ribera del río. Las dos interpretaciones no sé por cuál inclinarme, porque como vuelvo y digo, Juan está tratando de traernos un significado espiritual a lo humano para ser entendido humanamente. Y obviamente de manera interpretativa, porque no nos está pudiendo traer una imagen vívida como decir una foto. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Yo me inclinaría un poco más quizás por la que son varios, por lo que es un solo árbol, por lo que la Biblia habla en el tiempo de Génesis, pero cualquiera de las dos no pelea con la otra, no está mal ni está bien ninguna de las dos en sí, sino que como Dios lo haya diseñado, estará perfecto y completamente maravilloso. Y una cosecha nueva cada mes. Generalmente podemos entender acá que cada mes va a haber una cosecha, pero recordemos que estamos en la eternidad donde ya el tiempo pierde absoluta y total relevancia. Podría referirse a que todo el tiempo hay cosecha, o sea que nunca deja de producir, que siempre hay cosecha activa, viva, cosecha produciendo, cosecha madura, que todo el tiempo hay. Puede ser lo más posible, algunos comentaristas se inclinan por eso, algunos eruditos también, algunos otros hablan de esa permanencia también, pero en fracciones de tiempo, como mes a mes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero lo que en sí significa es que todo el tiempo hay fruto, ¿sí? Todo el tiempo hay fruto en el árbol de la vida. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ahora, ¿por qué este comentario de sanidad a las naciones? No está queriendo decir que es que las naciones se van a enfermar y van a tener que ir al árbol de la vida, tomar las hojas para hacer ungüentos, para hacer remedios, etc., para sanarse. No. Está básicamente manifestando una dispensación constante y permanente. Igual que el fruto, Dios está dispensando por la eternidad salud, vida, eternidad, todo esto. O sea, no hay necesidad de ello, sino que es como algo que representa lo que está haciendo Dios, ¿sí? Lo que está haciendo Dios en esa eternidad, lo que está manifestando Dios, lo está mostrando de una manera visible, porque básicamente pues la salud hace parte de ese mismo cuerpo espiritual, de ese cuerpo glorioso. Entonces, no es que se van a enfermar y van a tener que ir allí al árbol, no, no, no. Se habla básicamente como un símbolo de esa dispensación eterna de vida y salud perfecta. Bien, partiendo de ahí, versículo 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Aquí da claridad sobre lo que acabamos de ver. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. O sea, no habrá nada, absolutamente nada maldito allí en el cielo nuevo y la tierra nueva. No habrá nada maldito, porque todo ya finalizó con el juicio ante el gran trono blanco. La tierra dejó de existir, el cielo dejó de existir y viene una creación nueva. Bien, entonces no hay nada maldito. Y entonces ahí se explica, y ahí también se explica claramente por qué no va a haber enfermedad, porque la enfermedad vino como consecuencia del pecado y la maldición por el pecado del hombre. Entonces no puede haber ninguna enfermedad, nada de esto, para que entendamos lo que los versículos anteriores nos han hablado y entendamos, como ya se explicó en videos anteriores, en capítulos anteriores, que la Biblia es su mismo intérprete. Entonces adoraremos eternamente a Dios y al Cordero allí. Y para quienes se preguntan, ¿vamos a comer? ¿No vamos a comer en la eternidad? Ya quizá lo hablamos en alguna enseñanza anterior.
sí vamos a comer, pero no será algo necesario. O sea, tú vas a comer por deleite. Y esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Lo vemos allí en Génesis, cuando Abraham se reúne con los ángeles que iban a destruir esta parte de Sodoma y Gomorra. Y toda esta parte cuando Dios le hablaba a Abraham, allí pues él come con los ángeles. Vemos a Jesucristo resucitado comiendo con los apóstoles en varias ocasiones. ¿Sí? Entonces no es algo que no pueda existir en el mundo espiritual, va a existir porque la Biblia misma nos lo ha mostrado ya que así va a ser. Entonces allí vemos que vamos a poder comer, si lo así, como se diría, si así lo deseamos en el momento, pero no va a ser algo necesario, que si no comí me enfermé, que si no comí me debilité, como acá que si pasas un día sin comer y estás trabajando te debilitas, te desnutres, te pierdes te deshidratas, etcétera, etcétera. No, la eternidad no va a ser así, para que lo tengamos como esa idea. Entonces, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. La Reina Valera nos dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Ellos reinarán por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos, dice Reina Valera. Entonces, estaremos allí en la eternidad, ya lo vimos en el capítulo 21 y 20 prácticamente, ya lo vimos en el capítulo 20 que estamos hablando de una nueva creación, una nueva Jerusalén, una nueva tierra, donde Dios mismo será la luz, nuestro sol. Ahora, sabemos que el sol que tenemos ahora ha alumbrado, según la ciencia y la interpretación científica, durante varios miles de millones de años, pero vemos por ejemplo el Sol que ha alumbrado a lo largo de millones de años según la ciencia, y le quedan unos millones de años para que deje de existir por sí mismo, consume su combustible y va a dejar de existir, va a morir, por así decirlo, convertirse en una gran estrella que consume el universo o en una estrella pequeña. Bueno, tantas posibilidades, algunos están más inclinados por un conocimiento que por el otro. No es importante para nosotros porque vemos que incluso en el universo distante sucede lo mismo. Hay estrellas formándose y hay estrellas destruyéndose en el largo del tiempo de las dos maneras. Enanas blancas y gigantes rojas y explosiones de supernovas y toda esta parte. Entonces acá vemos que ya no va a ser así, o sea, porque al tener un sol como el que tenemos ahora, hubo un comienzo y habrá un final. Pero cuando es la gloria de Dios, Dios es eterno y en Él y para Él no existe el tiempo. Él está fuera del tiempo cronos, porque Él pertenece y su realidad es el kairos, ¿sí? Donde no hay un tiempo cronológico. Entonces, cuando hablamos de que será la luz de Dios la que va a alumbrar su gloria sobre nosotros, sobre esa nueva tierra, ese nuevo cielo, pues estamos hablando de una luz eterna, inmarcesible, imperecedera. Bien, eso para que lo tengamos como esa idea clara. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirles a sus siervos lo que pronto sucederá. Entonces, lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado y leído hasta acá es fiel, verdadero y digno de confianza. Aquí no cabe que es que posiblemente, que me parece, no. Dios le pone acá su sello y lo hace varias veces, ya lo hemos visto y vuelve y lo hace ahora a continuación. Entonces, acá vemos claramente que tenemos esa confianza de que si se cumplieron todas las profecías hasta nuestros tiempos en el Cristo, en la Jerusalén, en Israel, en todo el mundo antiguo se han cumplido, tenemos la garantía y la certeza de que las profecías para el tiempo del fin que hemos estudiado en Apocalipsis no tienen perdición, se van a cumplir sin faltar ninguna de ellas. Entonces, cuando habla acá de lo que ha de suceder pronto, tenemos que entender que no se refiere a que va a suceder, y esto lo hemos hablado en los primeros capítulos de Apocalipsis, no se refiere a pronto en tiempo, decir mañana, pasado mañana, el siguiente mes, el siguiente año. No, se refiere a pronto en el idioma original a un de repente. O sea, vengo de repente. Lo que de repente sucederá. Por eso debemos estar listos, porque nadie sabe el día ni la hora.
¿Sí? Entonces, por eso hablaba al principio y en la introducción de este video, de si no te has arrepentido, no has dado tu vida a Cristo, no te has rendido a Él, hazlo ahora. Porque nadie sabe si estarás viendo este video cuando suceda. Si sucederá mañana, en un mes, en una semana, en 15 días, en un año, no se sabe cuándo sucederá. Porque precisamente así Dios lo ha considerado y así va a suceder. Pero vemos la maldad en el mundo aumentándose porque Satanás sabe que el tiempo está cerca. Tampoco sabe cuándo será, pero sabe que está cerca. Entonces está haciendo todo lo que vemos ahora. Todo lo que vemos ahora, que es una maldad que en los años que yo tengo y cuando hablo con la gente que tiene décadas de vida, ancianos, me dicen, yo nunca había visto un mundo como este. Nunca siquiera me imaginé un mundo como este. Bien, entonces es una realidad asombrosa la que está pasando como consecuencia de esto. Jesús viene, Reina Valera, la venida de Cristo está cerca. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Benditos son, bienaventurados, como se quiera llamar, pero son benditos, bienaventurados, los que guardan, los que obedecen, los que creen esta profecía. Bien, yo Juan soy el que vio y oyó todas estas palabras. Y aquí, para muchos, está hablando Cristo mismo, o su ángel está hablando aquí directamente. Entonces son palabras fieles, como ya vimos, y verdaderas. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Vuelve y repite el mismo error que ya vimos anteriormente. Pero él dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Y aquí vuelve y da un ataque directo, frontal, claro, preciso y conciso contra la idolatría y la adoración de santos, la adoración de vírgenes, la adoración de Cristos, la adoración de lugares, la adoración de personas, de cosas, situaciones, momentos, razones, circunstancias, etc. Aquí se destruye totalmente la mariología y toda esta parte, ¿sí? La romería, todo esto se destruye porque está diciendo solamente a Dios, no una representación de Dios, no, mis amigos, no, a Dios solamente, a Dios, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en estatuas, símbolos, no, en espíritu y en verdad. Como siempre, las citas que voy a estar tocando esporádicamente van a aparecer acá para que puedan ir y profundizar en ella. Versículo 10. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Y aquí es una contraparte con lo que pasó en Daniel 8:26, que allí queda sellado para el tiempo del fin la visión de Daniel. Acá dice, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? No las selles, no, muéstralas, que las puedan estudiar, que las puedan entender, que las puedan interpretar y leer. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Reina Valera nos dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, vuelve y lo repite de repente, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ojo acá, no quiere decir que desentendámonos de esto, no, está diciendo que si tú leíste, estuviste en el estudio de Apocalipsis, aunque sea solo en este video, o mucho más en las clases o en la Biblia, o has leído la Biblia, o te han predicado el Evangelio, te han compartido un tratado, has escuchado, has visto el Evangelio, humanamente quizás lo has razonado y lo has entendido en parte, pero no has acatado el mensaje, no te has arrepentido de tu maldad. No hay nada que se pueda hacer. Solo te espera Apocalipsis.
Así digas, no, yo me voy a morir antes de que Apocalipsis se cumpla. Ya vimos lo que pasa en Apocalipsis en el juicio ante el gran trono blanco. Allí van a estar absolutamente todos, no importa cómo haya muerto de un disparo en la cabeza, comido por una fiera, en un incendio, ahogado en el mar, lo destruyó un meteorito, murió por una reacción termonuclear, lo que sea. Allí se va a presentar de pie ante el trono blanco para ser sentenciado a condenación eterna por haber tenido la oportunidad, y muchas oportunidades quizás como la hemos tenido todos, y no haberlas tomado para salvación. Y ahí no podrá nadie apelar, porque no está de pie para apelar delante de Dios y justificarse y decir que es inocente, no, está de pie para recibir la sentencia. Entonces, si esto no fue suficiente, ok, sigue siendo malo, sigue siendo injusto, sigue haciendo tus perversiones, sigue en tus lujurias, en tus concupiscencias, fornicaciones, adulterios, todo lo que quieras. Cuando llegue esto, sabrás que hubo profeta en medio de ti, que hubo palabra viva y tú no la quisiste atender. Ojo con eso, muchísimo cuidado. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Si aceptaste a Cristo, vida eterna. Si no lo aceptaste, condenación eterna. Y las obras no quiere decir acá que es que porque obré voy a salvarme. Ya lo hemos aclarado muy bien en capítulos anteriores. No se refiere a eso. Se refiere a que obviamente una persona que es salva, las obras dan testimonio de que es salvo. Nadie puede ser salvo y vivir en las mismas concupiscencias y disoluciones de toda su vida. El que era adúltero, fornicario, hechicero, brujo, alcohólico, se arrepiente y su vida se transforma de una vez o progresivamente. Pero no pasa unos meses o un año y sigue siendo la misma persona, ahí no ha sucedido nada, realmente no se arrepintió, lo hizo por una emoción, lo hizo por cumplir un requisito, por quedar bien con otro, etcétera, etcétera, pero no lo hizo de corazón. Porque el que verdaderamente se arrepiente, y estos testimonios, yo soy testimonio vivo de ello, y la Biblia está llena, y la historia está llena de personas que se arrepintieron y su vida cambia de una manera real y de una manera medible y de una manera entendible y de una manera lógica y de una manera que no sé ni cómo decirlo. Porque la persona que se arrepiente cambia verdadera y realmente, de una manera que asombra, de una manera que deja perplejos a muchos, incluso a sí mismo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El nombre que Dios usa para sí mismo, el alfa y el omega, el primero y el último, ahora es usado o lo usa mismo Cristo, dando entendimiento claro, preciso y conciso de lo que ya hemos hablado antes. Cristo es Dios mismo en su esencia, en lo que tiene que ver con su poder y la dignidad de gloria, honra, alabanza y adoración. También es omnipotente, omnipresente y omnisciente, lo mismo que el Padre. Versículo 14. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Aquí está hablando de una manera de lo que ya hemos hablado antes, de la salvación. ¿Sí? Benditos son los que creen en Cristo y lavan su ser en su sangre. Creen en su obra redentora y que nosotros por sí mismos no podemos ser salvos, sino que depositamos nuestra confianza en Cristo, como dice la carta a los romanos. Por eso es un libro que yo siempre recomiendo leer, la carta a los romanos, leer en varias versiones, compararlo, entenderlo, hacer devocional con él, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, y ahí está claramente cómo es que es esa santificación, esa salvación. Entonces, benditos los que han creído en Cristo Jesús, por lo tanto hemos sido lavados de todas nuestras faltas. Por eso se nos permitirá entrar y comer el árbol de la vida, o sea, vivir eternamente delante de Dios, en la presencia de Dios. Fuera de la ciudad estarán los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. ¿Por qué dice que fuera? No quiere decir que va a haber el muro de la ciudad y que afuera van a estar allá amontonados como muchas veces sucede en la ciudad de hoy en día, que está la ciudad de los ricos encerrada, cercada, y afuera hay indigentes, hay personas de baja sociedad, incluso bandas criminales ahí habitando, etc. No es así lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que fuera de esa realidad, fuera de ese mundo, de esa creación nueva y ese cielo nuevo y esa tierra nueva, van a estar los que
hicieron como los perros, porque los perros está hablando en ese tiempo, cuando habla aquí Juan, los perros eran impuros, se alimentaban de carroña, de cadáveres, de cosas inmundas alrededor de las ciudades, fuera de las ciudades generalmente. No era como hoy en día que los tienen allí en el apartamento, encima de la cama, en la cocina, en toda la... No, no, no. Antes era diferente a la realidad de hoy y a esa realidad se está refiriendo el apóstol Juan. Entonces aquí llama perros a esa misma gente que vive volviendo a su vómito, volviendo a su maldad todo el tiempo y no se arrepienten verdaderamente. Entonces vivirán fuera porque vivirán ¿a dónde? En el lago de fuego, donde arde el azufre, donde están la bestia, el falso profeta, Satanás mismo, la muerte y el Hades. Allí están ellos y allí van a estar todos los que rechacen esta salvación tan grande. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Aquí habla de todo ello. Jesús mismo ha enviado esta palabra por medio de su ángel y su Santo Espíritu para la iglesia. O sea, no es un libro para tenerlo oculto, para esconderlo y vamos a leer los salmos, vamos a leer proverbios, vamos a leer las cartas y ya quedémonos con eso, lo bueno, lo que nos gusta, seleccionemos. No. Apocalipsis es un libro para estudiarlo, para leerlo, para entenderlo, para explicarlo en la congregación, en la iglesia, a todas las personas, como yo lo estoy haciendo ahora contigo en este momento. Es para eso Apocalipsis, porque ahí está la enseñanza, ahí está la esperanza bendita que tenemos todos de una redención eterna. Ahí es donde se explica la profecía y se revela el carácter de Cristo para la eternidad y la creación nueva. Bien, entonces ahí se habla también de que Cristo es tanto el creador de David, por así decirlo, como también su heredero de su trono por la promesa hecha a David mismo, por lo que él obró delante de Dios. ¿Sí? Es algo maravilloso y algo que podría explicarse en otra ocasión. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu Santo, porque está en mayúscula, y la esposa es la iglesia, están diciendo todo el tiempo, ven, ven. A veces tú estás por allá en la montaña y estás conectado a un radio y escuchas un mensaje y algo dentro de ti te dice, arrepiéntete. Estás en el lugar más lejano de la tierra, entre el mar, por una colina, no sé dónde estés, en el pecado, en la maldad, amaneciendo borracho, como sea, pero hay algo dentro de ti que dice, ven, arrepiéntete, cambia de vida. La iglesia también predica, hay predicadores por la radio, la televisión, la prensa, el internet, Facebook, YouTube, personas viajando, caminando, andando por la calle, repartiendo tratados, invitándote a la iglesia, etcétera, etcétera, diciéndote, ven, ven. Si no atiendes, ya la sangre de tu responsabilidad será sobre tu cabeza, porque no acataste el llamado. Ahora, si tú tienes sed, si has vivido la vida en la inmunda, cargando con la culpa, con el pecado, con tantas cosas, ¿qué debes hacer? Ir y beber gratuitamente del agua de la vida que es Cristo mismo. Cristo mismo es el pan de vida, es el agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás, ni hambre jamás, el que come de mí. El que en mí cree no morirá eternamente. Tantos versículos que ni siquiera los puedo colocar acá porque son innumerables los versículos que hablan de una u otra manera de esta realidad. Ahí está tú si no lo atiendes. Ahí está tú si no lo acatas. Versículo 18. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguno agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Esto es terrible y muchos juegan con esto. Interpretan Apocalipsis a su manera, de manera alegórica, divagan en la interpretación. De tantas maneras hacen que el texto diga cosas que no dice. Por eso existen tantas escuelas de interpretación de Apocalipsis. Toman versículos y se los sacan de contexto y es terrible porque el que le añada o le quite recibirá su pago. Y lo dice solemnemente a todos. De manera como el juez cuando dicta la ley, publíquese y cúmplase, y el que la viola o la quebrante recibe su recompensa, su retribución.
Mucho cuidado con esto, mis amigos. Por eso no es bueno dejarnos llevar de personas que dicen que no, que el capítulo tal quiere decir tal cosa, que el otro capítulo quizás quiere decir tal cosa, y engañan y mienten y se dejan llevar por tantas disoluciones. No es Apocalipsis para eso. Ya está este estudio. Quizás muchos digan, no, como él no es doctor en teología, como él no es, etcétera, etcétera, entonces pues dejémoslo secundario, ignoremos y vayámonos por nuestros caminos de interpretación de Apocalipsis. No, mis amigos, Apocalipsis está escrito para entenderse e interpretarse, guiados por el Espíritu Santo. Y esta es la interpretación más bibliocéntrica que puedan ustedes tener. No porque lo haga yo, porque es el Espíritu Santo el que habla en este tiempo a la iglesia y a las personas de este tiempo para que atiendan y entiendan la realidad y dejen de divagar en sus mentes buscando hacerse sabios, se hagan necios, como dice allí en Romanos. No es así, mis amigos. Bien, aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Vuelve la palabra de repente. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo está firmando al final. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo de repente. ¿Quién? Cristo mismo. Cristo mismo lo está diciendo porque Él le dice el testigo fiel y verdadero. Amén, dice Juan. Lo firma. Ven, Señor Jesús. Y hemos llegado al final del capítulo y del libro y de la enseñanza de la Biblia entera con Apocalipsis 22. Y este versículo y estos dos versículos que leímos de que Juan testifica de que se le quitará su parte del libro de la vida o se le añadirá las plagas escritas en Apocalipsis, también aplica a toda la Biblia, mis amigos. A tantas herejías y falsas interpretaciones andando por ahí, engañando a muchos para perdición de otros. Sobre esos que engañan y mienten y tergiversan el mensaje, también habrá juicio a su medida. Así que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así que, mis amigos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos vemos en un siguiente estudio con la guía siempre del Espíritu Santo. Adiós.